Hemos estado estudiando cómo medir el impacto de diversidad de recepción. Cuánto se gana con diversidad de recepción y hasta ahora lo hemos concentrado en dos métricas. Una de ellas es la ganancia de arreglo y la otra de ellas es la probabilidad de outage. Hay una tercera métrica que permite también observar el beneficio de usar diversidad, y esa es simplemente mirar la probabilidad de error. La probabilidad de error de transmisiones digitales recibidas con algún esquema de diversidad, con una cierta cantidad de antenas receptoras. Entonces lo que nos interesa estudiar es la probabilidad de error con diversidad. ¿Y por qué nos interesa? Bueno, porque otra forma entonces de comparar o evaluar también esquemas de diversidad es mediante la probabilidad de error. Y esto ya lo habíamos abordado en algún momento cuando estudiamos desvanecimiento Rayleigh, cuando vimos que la razón señal ruido en un ambiente con desvanecimiento Rayleigh tiene fluctuación, tiene distribución de probabilidad exponencial. Hicimos el cálculo de cuál es la probabilidad media de error en función de la razón señal a ruido media. En el caso de diversidad no es distinto. Siempre lo que se hace es calcular el valor esperado de la probabilidad de error en función de la razón señal a ruido. La razón señal a ruido pensada ahora como una variable aleatoria. La probabilidad de error puede ser ya sea probabilidad de error de bit media o probabilidad de error de símbolo media. Más típico es apuntar a tener una probabilidad de error de símbolo. Y acá recordad que esta variable gamma es la razón señal a ruido media, razón señal a ruido en la salida del combinador. Del combinador de diversidad, y es una variable aleatoria cuyas distribuciones ya hemos estudiado. Hemos visto la distribución de probabilidad para selección pura, para MRC de la razón señal a ruido en la salida del combinador. Y este valor esperado se calcula igual que lo aprendimos en su momento, como la integral sobre todo el dominio de la razón señal a ruido de la probabilidad de error que uno desee estudiar en función de esa razón señal a ruido por la función de distribución de probabilidad de la razón señal a ruido, y se integra sobre gamma mayúscula. Un ejemplo que podemos hacer es asumir de que esta probabilidad de ruido es la de BPSK, que conocemos bien P bit en función de la razón señal a ruido es igual a 1 medio ERF complemento de la raíz de gamma. Y para este caso de acá, supongamos que estamos
con un sistema de diversidad de selección pura, donde vimos en su momento que la distribución de probabilidad de la resonancia al ruido es NR dividido por gamma barra multiplicado por 1 menos E elevado a gamma partido por gamma barra con signo negativo, todo eso elevado a NR menos 1 por E elevado a menos gamma partido por gamma barra. Todos estos son resultados que ya conocemos. Ahora, desde luego que el producto de estas integrada no necesariamente tiene una solución cerrada, en algunos casos puede tenerla, pero muchas veces hay que recurrir a una integración numérica. Y simplemente, antes de pasar a ello, quiero enfatizar de que esta en realidad podría ser una probabilidad de error media, que es función de, finalmente, la razón señal al ruido media del ambiente y el número de antenas transmisoras y quiero antenas receptoras, perdón, ramas de antena, y quiero explicitar esto porque de esta forma podemos calcular esta integral para distintos valores de el número NR, número de antenas y para distintos valores de razón señal al ruido media del ambiente y obtener la probabilidad en forma general. Veamos este caso en particular de BPSK en selección pura y si uno hace la integración numérica, lo que uno obtiene acá son todos estos casos, es diversidad de selección pura con 2 a 10 antenas, son las curvas de color acá, y se compara con BPSK en canal blanco gaussiano, que es esta de acá, que es un medio F complemento de la razón de la raíz de la razón señal al ruido, y se compara con el blanco gaussiano con BPSK en canal Rayleigh, que es esta de acá, que en su momento también la estudiamos. Entonces, claramente, en la medida que crece el número de antenas receptoras, NR crece. Acá tenemos el caso con triángulos rojos hacia la derecha, 10 antenas, y partimos con cruces rojas, 2 antenas. Desde luego, en la medida que se agregan más antenas al esquema de diversidad, hay una mejor probabilidad de error para una cierta razón señal al ruido. Un valor muy común siempre es el valor de 7 decibeles. Y el valor de 7 decibeles tiene acá, en el caso del canal blanco gaussiano, tiene, voy a marcarlo aquí con azul, perdón, aquí. En el caso blanco gaussiano tenemos el bien conocido desempeño de probabilidad de error de 10 a la menos 3, acá en 7 decibeles. Y en el caso de el canal Rayleigh, aquí arriba, tenemos un caso también bien conocido, que lo voy a marcar en naranjo, que tiene un desempeño sustantivamente peor. E incluso ya una primera antena de diversidad genera una mejora sustantiva en probabilidad de error dada la misma razón señal a ruido.
También se nota de que en la medida que se agregan más antenas, estas curvas son cada vez más pegadas, por lo tanto da la sensación de que el beneficio que se va obteniendo es menos y menos, y esto desde luego tiene que ver con esta noción de rendimientos decrecientes que tiene selección pura al agregarse más antenas. Exactamente este mismo caso, pero para diversidad MRC, está graficado acá y tenemos claramente un efecto bastante más severo, notable, en el caso de la diversidad MRC de ganancia sobre la razón señal ruido. Esto acá son evaluaciones numéricas de siempre exactamente la misma ecuación, que es esta de acá, donde la probabilidad de error se reemplaza por la probabilidad de error de la comunicación digital que se está considerando, donde la razón señal ruido ahora se considera como una variable aleatoria, y básicamente esto es una función de variable aleatoria que pondera por la probabilidad que esa variable aleatoria tome un determinado valor, y de esa forma se genera este valor esperado llamado probabilidad de error media. Y aquí también, desde luego, podemos reemplazar en este lugar la distribución de probabilidad de todos los tipos de diversidad que hemos visto hasta el momento.